Si hablamos de Carlota de Bélgica, su historia es la de una mujer que superó muchos de los estereotipos de su tiempo, debido a que fue educada bajo la instrucción que por aquel entonces era exclusiva de los varones. Durante su juventud, sabemos que contrajo matrimonio con el archiduque Maximiliano de Habsburgo y vivieron más de una experiencia difícil durante su vida en Europa. De igual manera, fue ella quien acompañó al archiduque a la empresa del Segundo Imperio Mexicano, convirtiéndose en emperatriz. Fue una mujer inteligente y capaz, mucho más que su esposo, quien, ya como emperador, dedicaba su tiempo a cosas que poco o nada tenían que ver con el gobierno de México. Se trataba de actividades como el estudio de cierta fauna, investigaciones botánicas y la escritura de manuales de protocolo destinados a la supuesta corte imperial. Fue Carlota quien gobernó México, mientras el emperador se iba de viaje o interactuaba con algunos miembros de la supuesta nobleza mexicana. Fue Carlota también quien comenzó a distanciarse de los políticos más conservadores, a quien ella llamaba cangrejos, debido a su forma de pensar obsoleta, al grado que decidió expulsar a varios de estos conservadores y optó por incorporar a liberales moderados. De Carlota y su esposo Maximiliano es posible decir, sin duda, que fueron la cabeza de un imperio que fue impuesto por la fuerza del ejército francés. De igual manera, la supuesta gran mayoría del pueblo mexicano no los eligió como gobernantes. Es más, en ese entonces, la mayoría de mexicanos ni siquiera sabía quiénes eran antes de su llegada al país. Lo mismo podemos decir de su gobierno, que se mantuvo estable, mientras los fusiles franceses los apoyaron y que, en cuanto dicho ejército abandonó México, su imperio se hundió en poco tiempo. En pocas palabras, ese imperio, guste o no, fue una imposición extranjera. Del modo en el que mencionamos aspectos negativos, nos tomamos la libertad de señalar que, entre lo positivo, no del imperio, sino de Carlota y Maximiliano como personas, fue que se preocuparon por las comunidades indígenas, los grandes olvidados del México de aquel entonces. Se acercaban a los pobladores y conocían sus necesidades. Fueron Maximiliano y Carlota quienes intentaron que los indígenas gozaran de iguales derechos, los mismos que otros miembros de la población. De igual manera, disminuyeron las excesivas jornadas laborales, buscaron la prohibición de los castigos físicos y procuraron que los peones tuvieran la libertad de dejar el trabajo si encontraban mejores actividades. Nos parece interesante que Carlota se preocupara tanto por el bienestar de las personas desprotegidas. De igual manera, nos parece irónico y penoso que fue Carlota la que, indirectamente, ocasionó uno de los periodos más lamentables en la historia de la humanidad, un episodio lleno de dolor e injusticia, y ni siquiera se enteró de ello. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta la herencia de Carlota. Durante aquella época, si una princesa contraía matrimonio, se acostumbraba que una buena cantidad del dinero de su propiedad formara parte de las posesiones de la casa de su marido, a manera de dote. La exemperatriz era dueña de varios millones de francos, mismos que pasaron a la casa de Austria cuando se casó con Maximiliano, quien gastó buena parte de esa suma en asuntos de su interés, como investigaciones asociadas a las llamadas ciencias naturales y la construcción del famoso castillo de Miramar. Sabemos que Carlota de Bélgica, emperatriz de México, junto a su esposo Maximiliano, sufrió el abandono de sus allegados. Dejó el país para ir a pedir ayuda a Napoleón III e incluso fue al Vaticano a solicitar la asistencia del Papa. Finalmente, sabemos que perdió la cordura y vivió aislada durante largo tiempo. Su hermano, Leopoldo II, monarca de Bélgica, sabiendo del deceso de Maximiliano y de la condición de su hermana, intentó obtener esa fortuna de Carlota de nueva cuenta, de modo que inició con una serie de trámites con la intención de apropiarse de aquella suma, que era
bastante considerable. Sin embargo, formalmente no podía disponer del dinero, aunque sí podía decidir en qué invertirlo. Durante los años de 1884 y 1885 se llevó a cabo la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas acordaron la ocupación y distribución de África, es decir, como si aquel continente fuese un objeto ordinario. Leopoldo empleó el dinero de Carlota en una expedición hacia el Congo y durante la mencionada conferencia consiguió la administración y explotación de dicho lugar mediante la Asociación Internacional del Congo, sociedad que él mismo encabezaba. De esa manera, Leopoldo se convirtió prácticamente en el dueño del Congo y su gente. Sucede que Leopoldo era muy diferente a su hermana, debido a que Carlota se preocupó por las personas desposeídas, mientras su hermano no solo dejó de lado la condición de la gente del Congo, sino que ni siquiera los consideraba seres humanos. Fue que otra gran parte del dinero de Carlota fue empleada en la extracción de caucho, materia prima para la elaboración de neumáticos. Los que se encargarían de esa extracción serían los propios congoleños. Estableció bases militares y varios centros de industria, usando a los habitantes como esclavos. La administración de Leopoldo II fue implacable, llena de humillaciones y castigos corporales para quienes se negaban a trabajar o no cumplían con la cuota de producción, lo mismo que azotes, la pérdida de extremidades o la desaparición de grandes masas. Nunca tuvo consideración y sus hombres hacían lo que les venía en gana. Los severos castigos incluían a mujeres, ancianos e infantes. Si llegaba un momento en el que su físico o su condición de salud ya no les permitía trabajar, simplemente eran fusilados. Se calcula que a partir de 1884 y hasta 1908, que fue el tiempo que abarcó este periodo, entre 8 y 15 millones de habitantes del Congo dejaron este mundo. Ya para comienzos del siglo XX, la prensa comenzó a cubrir estos sucesos y en 1908, debido a la presión internacional y mediática, Leopoldo II cedió la propiedad del Congo a Bélgica, dando lugar a un dominio colonial. Nunca fue degradado, ni hubo oposición política que pusiera fin al gobierno de Leopoldo. Jamás pagó por todo el daño que hizo. Dejó este mundo un año después, el 17 de diciembre de 1909, siendo uno de los mayores y más infames tiranos de la historia. Fue así que el dinero de Carlota de Bélgica se convirtió en un insumo para perjudicar y causar dolor a millones de personas, aunque dada su condición, nunca lo supo. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.